Hola, hoy es 29 de septiembre del año 2020. Un día como hoy nació Miguel Miramón, personaje que defendió a México heroicamente contra la conquista norteamericana de 1847. Peleó en la famosa batalla del Castillo de Chapultepec. Fue el presidente más joven de la historia de nuestro país, acérrimo enemigo de don Benito Juárez, y murió fusilado en el Cerro de las Campanas al lado de Maximiliano de Habsburgo. Miguel Miramón nació en la Ciudad de México el 29 de septiembre de 1832. Su familia era originaria de Francia, descendientes del Marqués de Miramón y con una amplia carrera militar de varias generaciones. Su padre, Bernardo de Miramón, combatió en la independencia de México y participó del plan de Casamata que desconocía a Iturbide como emperador. Miguel Miramón ingresó en el Colegio Militar el 10 de febrero de 1846. A escasos 4 meses de haber ingresado al Colegio Militar y teniendo 15 años de edad, le tocó tomar por primera vez las armas para ser partícipe de uno de los más glorificados sucesos de la historia de nuestro país, siendo uno de los cadetes que tuvieron que defender las instalaciones del castillo de Chapultepec contra la invasión norteamericana. Esos a quienes nuestros historiadores han denominado niños héroes. Solo que Miramón fue de los que sí sobrevivió, lo que le daría muchos otros papeles interesantes en nuestra historia. Tras la caída de Chapultepec, fue prisionero de guerra. Liberado en 1848, continuó su carrera militar. A los 21 años, se destacaba ya como teniente de artillería y para los 23 era capitán. Como un destacado miembro del ejército mexicano, le tocó servir a las órdenes del presidente Antonio López de Santana, combatiendo contra los rebeldes de la Revolución de Ayutla, que tenían por propósito derrocar al presidente. Los rebeldes triunfaron, Santana huyó del país y Juan Álvarez tomó la presidencia, seguido más tarde por Ignacio Comonfort. El cambio de gobierno no frenó la carrera militar de Miramón, quien poco tiempo después llegó al cargo de teniente coronel. Las medidas liberales del gobierno de Comonfort molestaron a una parte importante de la población del país. Estos hechos y el de que Comonfort había llegado a la presidencia sin que mediaran jamás unas elecciones, fue considerado por muchos como una traición a la revolución de Ayutla. Miramón fue enviado a combatir a los rebeldes, pero de camino hacia la batalla, él y varios mandos del ejército decidieron cambiar de bando y unirse al plan de Zacapuaxtla. Fueron derrotados por Comonfort, quien dio a los rebeldes la opción de permanecer en el ejército mexicano degradados a soldados rasos o renunciar al mismo y salir del país. Miramón prefirió la segunda opción, solo que nunca abandonó el país y permaneció escondido. Regresó en cuanto pudo a pelear en el bando de los conservadores. Sus tropas lograron tomar la ciudad de Puebla durante 2 meses, pero fueron nuevamente derrotados. En este sitio fue que Miramón empezó a ser famoso por su valentía. Pese a la derrota en Puebla, Miramón se convirtió en la espina en el zapato de los gobiernos liberales. Logró tomar Toluca, después Cuernavaca. Pronto se consolidó como el más importante caudillo del bando conservador, por lo que fue nombrado presidente interino en febrero de 1859 a la edad de 27 años. Bajo su presidencia, el bando conservador tuvo grandes triunfos. Mientras los conservadores mantenían el control de toda la República Mexicana, el gobierno de Juárez se encontraba sitiado en Veracruz. Pero el gobierno de Juárez se las ingenió para pactar con Estados Unidos. La intervención norteamericana, que capturó 2 barcos en Veracruz, le impidió a Miramón consumar la victoria. Miramón fue presidente de México en 2 ocasiones, del 2 de febrero de 1859 al 13 de agosto de 1860 y del 16 de agosto al 24 de diciembre del mismo año. Tras ser salvado por Estados Unidos,
Juárez obtuvo la fuerza necesaria para derrotar a los conservadores. El 14 de diciembre de 1859 se firmó el Tratado Maclean-Ocampo, por medio del cual México cedía el paso por extensos territorios a los ejércitos de Estados Unidos, cuando así lo solicitaran. Esto a escasos 11 años de la pérdida de la mitad del territorio mexicano. Tratado piadosamente olvidado por nuestra historia oficial. Derrotado, Miramón renuncia a la presidencia y huye a La Habana, Cuba. El gobierno de Benito Juárez se fortaleció con el apoyo de Estados Unidos, pero los constantes problemas económicos, las deudas gigantes del país, la ruptura definitiva del Estado con la Iglesia mantenían sumamente descontentos a muchos personajes importantes de la población de México. Y los conservadores buscaban el apoyo de España o de Francia para imponer una nueva monarquía en nuestro país. Finalmente, los conservadores consiguieron el apoyo de Napoleón III y con la ayuda de las tropas francesas lograron imponer a Maximiliano de Habsburgo como emperador, fundando así el Segundo Imperio Mexicano. Miramón regresó a ponerse a las órdenes de Maximiliano, pero este, desconfiado de su gran prestigio, prefirió enviarlo a estudiar tácticas militares en Alemania. Con el apoyo material y económico del gobierno de Estados Unidos, país que, recuperado de su guerra civil, volvía su mirada nuevamente hacia México, las tropas de Juárez comenzaron a triunfar contra la intervención francesa. Napoleón III, por su parte, se enfrentaba a una situación sumamente problemática en Europa, por lo que tuvo que retirar el apoyo a Maximiliano, quien ya, sin contar con tropas francesas, intentó una desesperada defensa apoyándose, ahora sí, en Miramón. Pero ya fue imposible para el bando conservador mantener al emperador en el poder, y finalmente fueron derrotados. Maximiliano fue apresado junto con el general Mejía, y poco tiempo después también fue capturado Miramón. A las 7:05 de la mañana del 19 de junio de 1867, en el Cerro de las Campanas, Maximiliano, Miramón y Mejía fueron fusilados. Los restos de Miramón fueron enterrados en el Panteón de San Fernando, pero tras la muerte de Benito Juárez, quien fue enterrado en el mismo panteón, los restos de Miramón fueron removidos a petición de su viuda, Concepción Lombardo, y trasladados a una capilla en Puebla, pues no podía soportar que su amado esposo compartiera sepultura con su más odiado enemigo. Siempre fiel a sus ideales, Miramón peleó por lo que él consideró lo mejor para su país. Dispuesto a dar su vida por Miguel Miramón solo puede ser considerado como un héroe más en las cruentas guerras que sumieron a nuestro país durante poco más de un siglo. Hoy, hace 188 años de su nacimiento. Si te gustó esta cápsula, por favor, no olvides compartirla, dale like y suscríbete a nuestro canal. Gracias, nos vemos hasta la próxima.